Un saludo para todos. Mi nombre es el doctor Denis Petri, soy el director del Observatorio de Libertad Religiosa en América Latina. Bueno, el día de hoy voy a compartirles algunas reflexiones sobre la libertad religiosa en México que complementan otras enseñanzas que han recibido sobre este tema. Quiero agradecer en primer lugar a Teresa Flores, mi colega en el observatorio, por su contribución a esta presentación. Y también quiero agradecer específicamente a CISAF por habernos invitado a participar en este evento. Entonces, empecemos con la libertad religiosa en México. Como le decía, esto es un complemento realmente a lo que eh, lo que ya han estado abordando y van a abordar en estos días de trabajo. Y me gustaría enfocarme en las herramientas de evaluación y denuncia de violaciones a la libertad religiosa en el contexto mexicano, específicamente del siglo XXI y el contexto actual, ¿no? De la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, que eh, a mi juicio, presenta oportunidades, pero que también eh, genera muchas interrogantes sobre la participación política de actores religiosos, incluyendo, desde luego, la mayoría católica. Y como lo vamos a ver, estas preocupaciones eh, no carecen de fundamento, es decir, que están muy acertadas, pero es importante disponer de las herramientas conceptuales para ubicarlas. Entonces, para entrar en materia, los objetivos de esta presentación son los siguientes. Primero, me gustaría aportar algunos elementos para informar y sensibilizar sobre los rangos de hostilidades y marginación que enfrentan las minorías religiosas y las instituciones religiosas en México. En un momento les voy a definir qué entiendo yo por minoría religiosa, que posiblemente sea una forma diferente a la eh, que, que, que la que tradicionalmente se entiende. Em, bueno, haciéndolo desde un enfoque multidimensional empírico y se les va a quedar más claro a lo que me refiero cuando entremos en este tema. Y luego, a raíz justamente de los cuestionamientos que plantea la coyuntura política actual, eh, pues el segundo objetivo de esta presentación es de determinar la forma más deseable de estructurar las relaciones entre el Estado y las asociaciones religiosas. Bueno, muy bien. Em, esta presentación se basa en dos informes que desarrollamos, que pueden ver aquí, el reporte sobre libertad religiosa en México y otro reporte que se llama Libertad religiosa, libertad de culto y laicismo. Y estos informes los pueden descargar en la página web del observatorio, olire.org, se van a la sección monitorear y luego a la sección publicaciones para descargarlos. Bueno, esto les dejo esta herramienta porque en el tiempo que tenemos no vamos a alcanzar a cubrir todos los aspectos que preparamos, pero ahí están para su consulta estos reportes. Bueno, entonces empezando con el primero, reporte sobre libertad religiosa en México y las herramientas de evaluación y denuncia de violaciones de la libertad religiosa. Pues primero me gustaría explicar la forma en que entendemos la religión, ¿no? La definición de la religión que manejamos en el Observatorio de Libertad Religiosa es como sigue, es como un sistema de creencias que influencia el comportamiento individual y colectivo de sus seguidores. Y aquí hay un aspecto muy importante. Primero, que se trata de un sistema de creencias, así como cualquier ideología. Claro, es mucho más
trascendental literalmente, porque hay una referencia a lo trascendental, ¿no? En las religiones, pero no deja de ser un sistema de creencias como cualquier otro. Y ese sistema de creencias no solamente brinda identidad, es decir, que los católicos no son solamente católicos por identidad, sino que este sistema de creencias católicas también influencia su comportamiento, influencia la forma en que intervienen individualmente y colectivamente en la sociedad. Eh, y ese es un énfasis muy importante que a mi juicio muchas veces eh, se descuida y se determina muchas veces a la religión, se observa a la religión principalmente como una identidad y no se contempla lo suficiente las implicaciones que tienen esas creencias para inspirar, influenciar, orientar el comportamiento de sus seguidores. Y esto también es muchas veces, considero que muchos analistas, periodistas no eh, comprenden esta dimensión suficientemente. Y esto tiene toda una serie de implicaciones para la libertad religiosa, porque se pueden decir, bueno, no hay problema que tengas una identidad religiosa, em, pero luego si quieres comportarte de cierta forma con base en estas creencias religiosas, ahí sí pueden existir restricciones. Y pues la idea de la libertad religiosa es que se tiene que respetar esa libertad, no solamente de creer en la religión que se quiere, sino también de actuar en función de estas creencias. Ok, muy bien. Em, y bueno, podemos entonces identificar la existencia de un continuo de identidad y comportamiento religioso em, que va desde lo pasivo hasta lo más activo. Entonces, la herramienta conceptual que aquí les presento pues parte de la identidad religiosa que tiene que ver con la autoidentificación, es decir, en el censo yo me reporto como católico, como musulmán, como judío, como protestante. Esto es la autoidentificación, pero luego hay toda una serie de comportamientos religiosos que son em, que van de lo semiactivo hasta lo activo. Semiactivo tiene que ver con participación religiosa, es decir, la asistencia a cultos, a misas, a servicios religiosos. El estilo de vida religioso, desde luego, pues podemos suponer que si una religión determinada rechaza eh, o promueve un comportamiento ético, pues estas personas tal vez que siguen esa religión tendrán un comportamiento en el cual no estarían dispuestos a pagar sobornos, por ejemplo. Eso es el estilo de vida religioso, ¿no? Y luego hay toda una serie de comportamientos religiosos que son em, mucho más activos, pues esto incluye la actividad misionera o pastoral, ¿no? Y la participación cívica, es decir, la participación en la sociedad civil, la participación en política. Todas estas cosas se pueden interpretar para personas religiosas como consecuencias, como aplicaciones prácticas, ¿no? De las creencias religiosas. Entonces, esa es una distinción conceptual con la que me gustaría empezar y pues como lo vamos a ver, esto tiene muchas implicaciones para interpretar la libertad religiosa, también en el contexto mexicano. El cristianismo en México, el cristianismo me refiero desde luego al cristianismo en su sentido amplio, ¿no? Incluyendo todas las diferentes, toda la gran familia cristiana, es decir, católicos, protestantes, ortodoxos, anglicanos, etcétera, ¿no? Y podemos ver algo muy interesante en el caso de México, usando el mismo continuo que les acabo de presentar. Si observamos la pertenencia religiosa, pues el censo indica que el 92% de la población mexicana se considera, se autoidentifica como
cristiana, la mayoría de ellos desde luego que católicos. Pero ya cuando observamos la participación religiosa, es decir, la asistencia a misa, pues ya vemos que baja mucho, ¿no? La encuesta en Creer eh, indica que un poquito más de la mitad de la población participa en cultos religiosos, servicios religiosos, al menos una vez por semana. Entonces, eh, hay ya una diferencia, si bien casi la totalidad de la población se autoidentifica como cristiana, la práctica religiosa es mucho más reducida. Y cuando ya vemos las siguientes categorías de comportamiento que son ya más activos, el estilo de vida religioso, pues solo un tercio de los mexicanos, según esas encuestas, eh, considera eh, que se puede, que adoptan un estilo de vida religioso, es decir, que dejan que sus creencias religiosas inspiran su vida. Y si ya vemos la actividad misionera, pues solo un 10% interviene en actividad misionera y la participación física es cívica, como les decía, la intervención en la sociedad civil, en iniciativas sociales, en política inclusive. Eh, pues es también muy reducida. Solo el 11% lo hace en este ejemplo. Eh, Solo 11 ha querido, dice que en algún momento ha decidido organizar una protesta, una marcha, participar en una protesta, una marcha. Entonces, ¿qué podemos ver? Que em, digamos, si bien el país de México es un país en su mayoría cristiano, la participación activa realmente corresponde a solamente una minoría. Y realmente ese es un dato clave porque, como lo vamos a ver, es justamente esta minoría la que participa activamente, eh, que está que es vulnerable a violaciones de la libertad religiosa. Es decir, que la gran mayoría que se autoidentifica como cristiana, eh, pues no tiene mayores problemas, no encuentra mayores problemas y de ahí se llega a asumir que realmente en México no hay problemas con libertad religiosa. Em, y, y- y- y será cierto si se observa solamente la dimensión pasiva, ¿no? De la autoidentificación. Pero si se observa formas más activas de comportamiento religioso, ahí sí vemos que no solamente aplica a una minoría de los cristianos, sino que también esas formas más activas son las que generan mayor riesgo de vulneración de la libertad religiosa. Bueno, ahora pasando como un repaso muy breve, muy por encima, ¿no? Las principales fuentes de violación de la libertad religiosa en México, eh, pues la primera y es la que inmediatamente se piensa es desde luego son las restricciones a la expresión religiosa como resultado del anticlericalismo. No necesito hacerles recuerdo de la historia mexicana que realmente ha sido refleja una tensión, ¿no? Muy fuerte entre el Estado y la Iglesia que realmente ha llevado a conflictos bastante severos, ¿no? Y que realmente llevaron a la implementación de un régimen anticlerical bastante extremo a inicios del siglo XX. Y bueno, este anticlericalismo mexicano eh, lo que significa es que hay una hostilidad de parte del Estado, una hostilidad histórica hacia la Iglesia Católica y por extensión también hacia otros grupos religiosos. Em, y bueno, es justo reconocer este anticlericalismo, es justo reconocerlo porque es la realidad en la que nos encontramos. La constitución vigente de México es la misma constitución anticlerical eh, que se adoptó en el año 1917 y, y tiene restricciones bastante fuertes para la expresión religiosa de actores religiosos. Bueno,
Ahora, em, hay que estar consciente de que este anticlericalismo se ha mitigado, se ha matizado un poco con reformas que se dieron en el año 92 y otras reformas posteriores. Entonces, el anticlericalismo no es tan radical como, 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 como lo fue eh, en, en, eh, durante buena parte del siglo XX. Sin embargo, se mantienen muchos elementos anticlericales eh, que realmente son excepcionales y únicos, ¿no? Si comparamos a México con otras democracias occidentales, como lo vamos a ver a continuación. Bueno, esa es la primera fuente de violación de la libertad religiosa en México que les quiero mencionar y me parece que está bien conocida por todos. Luego, otra fuente de violación de la libertad religiosa en México que hemos podido identificar es la hostilidad hacia la conversión religiosa en comunidades indígenas. Esto realmente es una realidad que aplica más a los estados del sur del país, como Chiapas principalmente, también Oaxaca, Guerrero, em, pues otros estados donde también se dan ese tipo de situaciones. Puedo mencionar también Jalisco. Bueno, en comunidades indígenas, comunidades campesinas, comunidades rurales, em, pues puede observarse cierta hostilidad hacia la conversión religiosa, sobre todo cuando personas deciden abandonar o distanciarse, alejarse, ¿no? de em, una expresión religiosa tradicionalista y deciden, por ejemplo, hacerse evangélico o em, seguir catolicismo, otras interpretaciones del catolicismo, unirse al renuevo carismático, por ejemplo. Bueno, hay mucha hostilidad hacia ese tipo de conversiones y esto a menudo genera también violencia, desplazamiento forzado, tortura, etcétera, y resulta muy difícil atender estos casos porque muchas de estas comunidades se rigen por usos y costumbres pues en esos usos y costumbres em, a veces no hay eh, un respeto para la libertad religiosa. Entonces esto es otro, otra fuente importante, ¿no? de violación de la libertad religiosa, que en este caso no tiene que ver con el Estado, sino se trata de una violación de la libertad religiosa que se origina en las comunidades indígenas directamente. Bueno, y por último, y esa es una fuente también muy grande de violación de la libertad religiosa, tiene que ver con la regulación de la religión por el crimen organizado. Y esto realmente es un tema muy fuerte. Sabemos que se ha denunciado en México, eso ha sido trabajo, ¿no? del Centro Católico Multimedial, que México es el país más peligroso en el mundo para el ejercicio del sacerdocio. Si vemos que en los últimos años decenas de sacerdotes han sido asesinados, esto es porque el crimen organizado, el narcotráfico, los cárteles de la droga, pues no admiten ninguna contradicción y ninguna amenaza a su influencia sobre la sociedad, sobre los jóvenes y cualquier cosa que atente contra su autoridad, ¿no? Y la autoridad moral de la iglesia, desde luego, constituye una amenaza para eso. Em, Esto es muy importante considerarlo por varias razones. Primero, porque muchas veces se considera, como le decía, solamente a actores estatales, ¿no? Eh, como causantes de violaciones de la libertad religiosa. Pero aquí el crimen organizado es un actor no estatal. Y además, lo que al crimen organizado le molesta es justamente el comportamiento religioso activo.
todos los sacerdotes, o la mayoría de ellos que han sido asesinados por el crimen organizado, han sido sacerdotes que han tenido una actividad social, un protagonismo social muy importante. Y entonces, si solamente observamos violaciones que resultan de identidad religiosa, pues no lo vamos a encontrar. Pero si consideramos comportamiento religioso activo, como es el caso de estos sacerdotes, pues ya podemos observarlo. Entonces, bueno, esas son tres fuentes principales, ¿no?, de violación de la libertad religiosa en México, como para darles un panorama muy general, ¿no?, del tema. Y bueno, si visitan la página web del observatorio, pues pueden leer más sobre esto. Eh, bueno, aquí quiero presentarles los principales instrumentos, ¿no?, de monitoreo de la libertad religiosa. Aquí les presento una lista de diferentes herramientas que existen. Y adicionalmente, el observatorio tiene una serie de herramientas que son muy útiles. Contamos con una matriz con las puntuaciones de los países latinoamericanos en diferentes herramientas de evaluación de la libertad religiosa, que permite comparar dónde se encuentra México dentro de la región latinoamericana. Tenemos una matriz con todas las disposiciones constitucionales para la libertad religiosa en los países latinoamericanos, que también es una matriz muy útil para el análisis. Luego hay una base de datos que describe el involucramiento del gobierno en la religión, em, que observa diferentes indicadores que describen justamente el involucramiento del gobierno en la religión. Y por último, tenemos una base de datos de incidentes violentos que contempla eh, pues todos los hechos de persecución en contra de grupos religiosos en. Entonces, todas estas herramientas se encuentran disponibles en nuestra página web. Em, y bueno, aquí aprovecho para hacer algunas recomendaciones para la realización de denuncias de violaciones de la libertad religiosa. Ya me parece que en otro espacio de este curso, de este taller, han visto pues la forma o herramientas prácticas para presentar denuncias. Aquí nada más quiero facilitarles algunas recomendaciones generales que les pueden orientar, ¿no?, en este esfuerzo. Primero, pues insistir, enfatizar en la importancia de documentar incidentes de violación de la libertad religiosa. ETHOS, que es un instituto de investigación en México, reporta que estiman que el 94% de los delitos en México no se reportan, ¿no? Y bueno, esto constituye un problema porque esto incluye también violaciones de la libertad religiosa, desde luego, ¿no? Y bueno, contribuye con una invisibilización del tema. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también ha criticado a México. Y bueno, esto ya refiriéndose específicamente a otro tema que tiene que ver con el desplazamiento forzado interno, que también en ocasiones tiene relación con la libertad religiosa, indica que, bueno, este fenómeno no se documenta, no se analiza de forma integral por el Estado mexicano, y eso es importante, por eso lo digo, constituye el principal obstáculo de cara a la respuesta integral que México debe darle a este fenómeno. Pero también lo mismo puede decirse del desplazamiento forzado. Y esto evidencia la invisibilización de la problemática, es decir, si no se documenta, no existe, no lo conocemos y por lo tanto, pues no se puede atender el tema, no se pueden adoptar las medidas que sean necesarias para dar respuesta efectiva a este fenómeno. Y otra cita aquí que les comparto, el buen manejo de la información sobre derechos humanos, en nuestro caso, libertad religiosa, es esencial en cualquier lucha por la justicia y la paz. Entonces, la importancia de documentar incidentes es clave. Por más pequeños que sean, es importante documentarlos para que se den a conocer y podamos
entender el tamaño del problema, ¿no? De las violaciones de la libertad religiosa en México y buscar respuestas, exigir respuestas al Estado, dar a conocer el fenómeno y buscar respuestas, todos desde nuestros papeles. Parece que esto es clave. Bueno, eso es una recomendación eh, para realmente animarles a que nos sumemos todos a este esfuerzo de documentación de incidentes. Luego es esencial tener un enfoque amplio de la libertad religiosa. Ya les expliqué la diferencia entre las violaciones que resultan de la identidad religiosa y las violaciones que resultan de comportamiento religioso. Pero ¿qué sucede? Si solamente se observa la identidad religiosa, resulta muy difícil identificar violaciones a la libertad religiosa en México. Por ejemplo, ignoraríamos todos estos asesinatos de curas, de sacerdotes, porque no tiene que ver con identidad religiosa, sino que tiene que ver con comportamiento religioso. Entonces, hay que considerar todo el continuo, ¿no? Todo el espectro de identidad religiosa y formas semiactivas y activas de comportamiento religioso. Luego, tenemos que considerar el rol de actores estatales del Estado y de actores no estatales. Y les di dos ejemplos muy importantes. Uno, las comunidades indígenas, ¿no? ¿Qué papel están jugando sus líderes, los líderes comunitarios, para violar, restringir la libertad religiosa? Y luego el crimen organizado, ¿no? El narcotráfico, los cárteles, que ese es otro actor no estatal, debemos de considerarlos. No podemos mirar solamente al Estado, hay que considerar que también hay actores no estatales que intervienen en esto. Y luego, por último, hay que considerar la multidimensionalidad de la libertad religiosa. Voy a volver sobre esto más adelante, pero lo menciono aquí simplemente para subrayar que debemos de tener un enfoque amplio de la libertad religiosa y no limitarnos por algunos casos que pensamos que son parte de la libertad religiosa cuando realmente es algo muy amplio. Y esto también lo podemos ver en la definición internacional de la libertad religiosa, la definición que nos brinda el derecho internacional que no dudo ya han podido estudiar. La libertad religiosa abarca mucho más de lo que pensamos. Y bueno, tenemos una herramienta para presentar denuncias que la pueden accesar, pueden acceder a esta herramienta siguiendo este enlace, y así nos aseguramos que todos los reportes también se incluyan en nuestra base de datos y en la base de datos de CISAF. Bueno, ahora entrando al segundo tema, me gustaría ahora hablarles un poco más de la libertad religiosa desde la perspectiva del laicismo, y responder un poco a las inquietudes, ¿no?, que genera el contexto mexicano actual. Bueno, la presidencia, ¿no?, de Andrés Manuel López Obrador. Y bueno, eh, ya les decía, tenemos que contemplar el papel de actores no estatales para entender la libertad religiosa en su integralidad, pero en esta parte de esta conferencia eh, voy a concentrarme principalmente en el Estado, eh, justamente para atender algunas de las preocupaciones que pueden existir y, como les decía, son totalmente legítimas porque desde el Observatorio de Libertad Religiosa en América Latina compartimos, ¿no?, estas preocupaciones. Bueno, primero, nada más para volver un poco sobre algunos puntos conceptuales, el involucramiento del gobierno en la religión es un tema que se puede entender de diferentes maneras. Pues primero, se puede observar si el país tiene o no tiene una religión oficial. Aquí les presento algunos datos, ¿no?, donde donde se comparan estados de mayoría cristiana. El primer grupo son los estados occidentales, es decir, Europa y Norteamérica. Y después hay otros estados, otra categoría de estados de mayoría cristiana, que serían los estados de Latinoamérica, África y Asia, que tienen una mayoría cristiana. Luego, estados de mayoría
musulmana y otras religiones, y luego viene el mundo. Y que podemos observar que, bueno, México se encontraría en la segunda categoría, ¿no? Y entonces vemos que bueno, hablando específicamente de Latinoamérica, no, y México, desde luego, no tiene religión oficial, pero muchas naciones europeas sí la tienen, ¿eh? Y ese es un dato interesante. Em, eh, los estados musulmanes, pues muchos también lo tienen. Pero bueno, ese es un primer indicador, ¿no?, del involucramiento del gobierno en la religión. Luego hay toda una serie de variables que describen el apoyo religioso, el apoyo a las religiones que da el Estado, es decir, el apoyo eh, que da el Estado a la religión mayoritaria. Y esto pues se considera generalmente como una violación de la libertad religiosa porque se está realizando una especie de favoritismo, ¿no?, de la religión mayoritaria eh, en detrimento de las religiones minoritarias. Bueno, que vemos que en México hay muy poco apoyo religioso y esto es la consecuencia directa, ¿no?, de la naturaleza anticlerical del Estado mexicano. No hay favoritismo de ninguna religión, por lo menos hasta el momento. Ya podemos ver si esto está cambiando bajo la presidencia de AMLO actualmente, pero hasta el momento no hay realmente apoyo de parte del Estado, por lo menos a nivel federal, a las religiones. Y tampoco, ni tampoco a la religión católica, que es la religión mayoritaria. Luego, si observamos el promedio de tipos de regulación religiosa, bueno, aquí es donde México realmente se diferencia de otros estados de mayoría cristiana. ¿Por qué? Porque hay muchas formas de regulación religiosa en México. Y ya les voy a dar algunos ejemplos. Y luego, bueno, también hay muchas formas de discriminación religiosa, no solamente de las religiones minoritarias, sino de todas las religiones. Entonces, aquí es donde México se diferencia, pero lo que se diferencia de otras democracias. Claro, aquí podemos ver los estados musulmanes, que son muchas veces, no todos, pero muchos son autoritarios, son teocráticos, y restringen, regulan la religión de una forma muy, muy, muy extrema, ¿no? Pero de alguna forma, la regulación de la religión en México, pues también eh, es bastante, bastante radical, aunque no tan radical como en estos estados autoritarios y teocráticos. Lo que quiero, el mensaje que les quiero compartir es que siempre hay, en cualquier nación, hay una forma de regulación de la religión. El Estado regula la religión siempre, pero esa regulación puede ser más o menos extrema, más o menos fuerte. Y entonces, bueno, eso se puede analizar con estas variables. Hay ciertas formas de regulación que son inofensivas, que son hasta necesarias, hasta normales. Por ejemplo, el requerimiento en México de registrar asociaciones religiosas es un procedimiento administrativo y pues esto no tiene nada de malo. em, pero, por ejemplo, ya el hecho que se prohíba ciertas formas de expresión política de ministros de culto, por ejemplo, ya esto sí es una forma bastante restrictiva, ¿no?, de la religión. Pero bueno, siempre va a haber algún tipo de religión, de regulación de la religión en cualquier estado, y esta eh, regulación puede ser más o menos restrictiva, dependiendo de las políticas públicas que se adopten. Las más restrictivas pues son los estados autoritarios, los estados religiosos, pero aún en México sí vemos que hay bastantes instancias, ¿no?, de regulación de la religión. Bueno, les hablé de la multidimensionalidad de la libertad religiosa simplemente para también enfatizar que si concebimos a la sociedad como, o el Estado, la sociedad, la relación entre la sociedad y el Estado como una interacción entre diferentes instituciones sociales,
la empresa, la salud, la iglesia, la familia, la educación, la prensa, el gobierno, la ciencia, son nada más unos ejemplos. Em, lo importante es que debemos entender que puede haber y tiene que haber libertad de expresión religiosa en cada una de estas instituciones sociales. Es decir, que dentro de la iglesia, desde luego, tiene que haber libertad de expresión religiosa, pero también dentro de la familia, también dentro de la escuela, etc. Y entonces la libertad religiosa abarca muchas dimensiones y no solamente un asunto de la vida privada, contrariamente a lo que muchas personas alegan. Y no solamente es un asunto doméstico de la familia, un asunto que tiene que ver con libertad de culto, no, es un asunto eh, que implica el respeto de la libertad de expresión religiosa en todos los ámbitos de la sociedad, como lo representa este esquema. Entonces, la multidimensionalidad de la libertad religiosa es importante. La religión no solamente un asunto de la vida privada, sino que es un asunto que tiene que respetarse en todas las instituciones sociales que vemos aquí. Y bueno, esto desde luego no es aceptado y comprendido por todos, pero sí es lo que implica, ¿no? El derecho a la libertad religiosa. Y bueno, una cosa clave que me parece importante aclarar conceptualmente es que la separación entre la iglesia y el Estado no es lo mismo que la separación entre la fe y la política. No tengo ningún problema con la separación entre la iglesia y el Estado, porque lo que significa es que el Estado no interviene en los asuntos internos de la iglesia, como es el caso en China, por ejemplo, ¿no? Allá el gobierno interviene en los nombramientos de los obispos. Bueno, em, la separación entre la iglesia y el Estado no lo permite, ni tampoco permite que el Estado, que la iglesia intervenga en los asuntos del Estado como institución. Es decir, que no, no se tiene que, los gobernantes no tienen que pedirle la autorización a la iglesia para implementar ciertas leyes. Entonces, no tengo ningún problema con esa separación, pero donde sí tengo problemas cuando se interpreta este principio de separación como la separación entre la fe y la política. Y ahí sí no estoy de acuerdo, porque la fe es un sistema de creencias y es legítimo intervenir en política con base en esas creencias. De la misma manera que un comunista tiene un sistema de creencias comunista, interviene en política usando sus convicciones comunistas, pues también considero que un católico puede intervenir en política con base en la doctrina social de la Iglesia Católica, ¿no? Entonces, la separación entre Iglesia y el Estado sí, inclusive está eh, confirmado, ¿no? Por el artículo 130 de la Constitución mexicana, pero la separación entre la fe y la política es algo totalmente diferente. Laicos, católicos o de cualquier religión pueden intervenir en política y así hacerlo con base o siguiendo la inspiración, ¿no? De sus creencias. Em, esto es un punto central que debemos de defender siempre, ¿no? Bueno, ahora haciendo un poquito de análisis de los datos, em, podemos aquí realizar una pequeña comparación, ¿no? Internacional sobre la posición de México en torno a diferentes aspectos de política religiosa. Entonces, primero, la separación entre religión o iglesia y Estado, pues ya vemos que en México, esos son los colores claros, es parte de la mayoría de los países del mundo que no tienen religión oficial, ¿no? Eso está muy claro. Ahora, si vemos restricciones sobre la educación de religiones minoritarias, pues vemos que entre más claro el color, menos restricciones, y vemos que México, pues también no ponen muchas restricciones sobre la educación religiosa, ¿no? Para religiones minoritarias y religiones en general. Y de hecho que sabemos que en México se pueden tener escuelas privadas católicas sin mayores restricciones. Bueno, esto es lo que podemos observar aquí.
Em, pero cuando vemos la participación política de grupos religiosos, entonces la existencia de partidos políticos religiosos o sindicatos religiosos, o inclusive em, la participación electoral, ¿no? de ministros de culto, ahí sí vemos que México se diferencia de otros países del mundo y se diferencia en especial de las democracias latinoamericanas y todas las democracias occidentales, es decir, europeas y norteamericanas. ¿Por qué? Porque realmente aquí México ocupa una posición excepcional. En todos los países, todas las democracias del mundo, hay una tradición política que se conoce como la democracia cristiana, que en países católicos es una aplicación, ¿no? Política de la doctrina social de la Iglesia Católica. Bueno, esto en México no está permitido y realmente en este sentido México realmente ocupa una posición excepcional en comparación con otras democracias. Y sí, lo voy a decir, considero esto como una restricción a la libertad religiosa en México. Otro aspecto es también no pueden existir sindicatos religiosos. Y bueno, vemos que en muchos países del mundo, en Francia, por ejemplo, hay una gran tradición sindical católica. Bueno, esto no es permitido en México. Nuevamente, considero que esto es una restricción a la libertad religiosa. La participación política en elecciones del clérigo, ¿no? de ministros de culto tampoco se permite en México. Y nuevamente, considero que esto es una restricción a la libertad religiosa. Em, en México se ha entendido la laicidad como necesaria para prohibir todas estas cosas. Em, pero a mi juicio y a la luz de la comparación internacional, pues no considero que esto sea correcto. Pero bueno, esa es la realidad en la que nos encontramos, ¿no? Desde 1917 en México. Em, bueno, esto es un mapa que describe las restricciones en general, ¿no? del gobierno sobre las religiones y vemos que sí hay bastantes restricciones. Y bueno, esto entre más oscuro, más restricciones y sí podemos ver que en México existen em, bastantes de estas restricciones. Bueno, voy a seguir adelante. Tengo muchos más mapas, pero por el tiempo. em, para sintetizar un poco algunos de esos elementos, la política religiosa de México, si lo comparamos con esta muestra, ¿no? de democracias occidentales, podemos llegar a las siguientes conclusiones. Primero, que bueno, sí, en México hay buenas garantías constitucionales de la libertad religiosa. ¿Por qué? El artículo 24 de la Constitución Federal, eh, si bien no es perfecto, sí protege, ¿no? la libertad religiosa. Y México también es signatario de todos los tratados internacionales eh, que vinculan al gobierno de México a respetar la libertad religiosa. Entonces hay buenas garantías constitucionales de la libertad religiosa. Sin embargo, hay muchos problemas para aplicar la libertad religiosa en el territorio, que tiene que ver con la capacidad del Estado, la impunidad, y también la falta de herramientas concretas, ¿no? para hacer aplicar la libertad religiosa. Entonces, esto es un problema bastante severo. El problema no es tanto la ley como tal, aunque la ley siempre se puede mejorar, pero el problema, a mi juicio, está en la aplicación, ¿no? de la ley en el territorio. Em, Aquí también lo que ya mencioné, me parece que México ocupa una posición extrema en comparación con otras democracias latinoamericanas y democracias europeas. Hay una regulación bastante fuerte de la religión que no es tan severa como en regímenes autoritarios, pero sí es bastante extrema. Y sobre todo la participación política y social, cívica de actores religiosos y la expresión
pública, ¿no? De actores religiosos tiene bastante restricción. Recordemos también cuando varios obispos expresaron sus puntos de vista sobre el matrimonio recientemente, pues tampoco fue muy aceptado, ¿no? Y fueron calumniados, llevados a juicio y demás. Bueno, denunciados por discriminación. Bueno, todas estas cosas eh, para mí sí son restricciones a la libertad religiosa y pues que no existirían, ¿no? En otras democracias. Entonces aquí hay cosas que deberían de reformarse, al igual que el acceso de grupos religiosos a medios de comunicación eh, que lo tienen en muchos otros países. Bueno, em, y luego aquí, para realmente dar una conclusión, una respuesta, ¿no? A los cuestionamientos sobre la expresión religiosa de actores o la expresión pública de actores religiosos, em, es que me parece que no tiene por qué haber contradicción entre el principio de separación entre el Estado y la Iglesia y la libertad de expresión de actores religiosos. Los actores religiosos, la Iglesia, es un actor de la sociedad civil como cualquier otro y tiene derecho a expresarse sobre temas de sociedad. No veo por qué esto eh, violaría la laicidad o la separación entre Estado e Iglesia. Realmente no concibo por qué esto debería de ser problemático. Em, y, eh, y bueno, em, a raíz de esto, pues considero que se está malinterpretando la laicidad, ¿no? Em, porque el hecho que un obispo se exprese sobre algún tema de sociedad, pues me parece totalmente legítimo que lo haga y legítimo en todas las democracias con las que se puede comparar México. Em, y no quiere decir que, por lo tanto, los diputados estén sujetos a lo que diga un obispo, pero tampoco se le puede prohibir a que un obispo exprese sus puntos de vista o alguna ONG, alguna organización de la sociedad civil confesional, ¿no? Católica. No debería de haber ningún problema. Entonces, bueno, ese es un tema fuerte, ¿no? Central de debate que, que sí a menudo genera mucho conflicto em, y mucha... y es realmente una batalla jurídica y social y conceptual que debemos de llevar. Pero bueno, como vemos, em, el estándar de las democracias es de permitir, ¿no? La expresión de actores, la expresión pública de actores religiosos. Ok. Ahora quiero referirme brevemente a los acontecimientos actuales en la política mexicana. Ya tuve la oportunidad de mencionar algunas de esas cosas al inicio de esta presentación, pero bueno, podemos ver que Andrés Manuel López Obrador se ha estado acercando desde su campaña y ahora durante su presidencia a diferentes sectores que se han identificado como conservadores. Bueno, es una realidad, ¿no? Eso es lo que podemos ver. Em, podemos también observar que él hizo uso, ¿no? de una imagen mesiánica en la campaña electoral. Él es el Salvador, ¿no? Que va a rescatar a México, etcétera, ¿no? Entonces usa elementos religiosos, instrumentaliza, ¿no? Elementos religiosos, que eso es significativo en un país de mayoría cristiana. Em, Em, la cuarta transformación de la que tanto habla, pues la presenta como una revolución espiritual. Entonces está todo todos los símbolos y las imágenes religiosas están presentes, ¿no? En lo que está haciendo el presidente. Él participa activamente en ceremonias religiosas, cosa que presidentes anteriores no hacían o no de forma tan visible. Entonces eso es un cambio importante. Em, bueno, la famosa cartilla moral que publicó, pues tiene muchas referencias religiosas, entonces esto también es algo que caracteriza la gestión de AMLO.
Em, y bueno, está tratando de involucrar a diferentes ministros de culto, principalmente de denominaciones protestantes, no todas, pero de algunos, en actividades del Estado. Y entonces, pues vemos que cosas están cambiando, se están haciendo de una forma muy diferente a la que solían hacerse antes, ¿no? Realmente hay una diferencia. Em, bueno, para dar un poco de algunos elementos de interpretación de lo que está sucediendo, pues empecemos por lo positivo, ¿no? Porque no todo es negativo, aunque estaría de acuerdo que sí es preocupante. Primero, pues lo positivo que le veo y que le vemos desde el Observatorio de Libertad Religiosa de América Latina es que se está, em, hay como, se termina un poco la interpretación tradicionalmente hostil hacia las religiones, ¿no? De la laicidad. Es decir, que eh, tenía que haber, la laicidad siempre se ha interpretado de una forma muy rígida, de una forma muy hostil, que el Estado y la religión no podían trabajar juntos, no podían tener ninguna relación. Y bueno, esa interpretación tan de enemistad, pues se está quebrando y esto es algo positivo que podemos rescatar de lo que está sucediendo. Parece que hay una apertura desde la presidencia para entrar en diálogo, ¿no? Con actores religiosos. Y bueno, esto lo veo eh, pues positivamente, o se podría ver positivamente. Em, Luego, el hecho que se esté involucrando a actores religiosos en las políticas de desarrollo del Estado, pues también lo veo positivo, por lo menos como concepto. No estoy diciendo que todo lo que está sucediendo sea bueno, pero el hecho que actores religiosos reciban la invitación de participar en las políticas de desarrollo del Estado, pues es algo que podemos considerar como positivo, por lo menos en el papel, ¿no? Ahora, lo negativo, desde luego, pues hay diferentes cuestionamientos, ¿no? Que podemos hacer. Primero, bueno, esta apertura del Estado, del presidente hacia las religiones, bueno, esto es una apertura eh, para algunos grupos religiosos o para todos. Y ya aquí sí vemos que hay una diferencia muy grande entre em, actores o grupos protestantes y grupos católicos, y también dentro de grupos católicos, porque realmente lo que estamos viendo es que el acercamiento de AMLO se limita a ciertos grupos protestantes. Hay muchos grupos protestantes que no están siendo involucrados y no están satisfechos con lo que está sucediendo, y desde luego que dentro del sector católico también hay mucha preocupación sobre lo que está sucediendo. Entonces, pues podría ser más positivo si esa apertura se diera hacia todos los grupos religiosos y no solamente hacia unos cuantos, que es lo que parece, ¿no? Que se está dando. Entonces, esto es un problema. Em, otro aspecto es que parece que hay como una instrumentalización de los grupos religiosos. Y si esto fuera el caso, pues esto obviamente es condenable, pero parece que desafortunadamente hay cierta instrumentalización de grupos religiosos porque eh, me parece que AMLO está usando estos grupos eh, religiosos con los que se está relacionando para promover su agenda y promover su punto, sus puntos de vista, sus políticas, la distribución de su cartilla moral y demás. Y entonces, realmente, em, lo que decía, tal vez de forma muy optimista, el involucramiento de actores religiosos en las políticas de desarrollo, pues tal vez no sea tan positivo porque realmente se les está usando. Y entonces ahí sí se está violando la libertad religiosa porque se está usando, se está cooptando, ¿no? A grupos religiosos desde el Estado. Y bueno, esto desde luego que constituye también una violación de la libertad religiosa y ahí sí una violación de la laicidad también porque quiere decir que desde el Estado se está interviniendo directamente dentro en los asuntos internos de los grupos religiosos. Bueno, y otra cosa que podemos observar como negativo es que se está dando un avance, bueno, dejémoslo como pregunta porque en este momento es muy temprano para llegar a una conclusión definitiva, pero pese
al acercamiento con grupos conservadores y demás, realmente no parece que se esté frenando la promoción de legislación progresista sobre educación, familia, salud, etcétera, ¿no? En la política mexicana. Es decir, que la participación de grupos religiosos, algunos grupos religiosos conservadores, no se traduce en mayor respeto, ¿no? de posiciones conservadoras sobre la educación, las familias y la salud. Al contrario, ¿no? Parece que todos los proyectos de legislación progresista eh, se están, eh, se siguen, se siguen implementando, se sigue avanzando, ¿no? en la promoción de esta legislación. Entonces, esos son aspectos negativos que le veo. Bueno, para cerrar, quiero concluir con algunas observaciones sobre la forma más deseable de estructurar las relaciones entre el Estado y las asociaciones religiosas. Em, y bueno, simplemente les voy a leer los puntos que preparamos que también están en el documento y esto sería nuestra respuesta, ¿no? Y la respuesta que recomendamos a todo lo que está sucediendo en este momento. Pues en primer lugar, eh, consideramos que la política religiosa del Estado debe de ser respetuosa de la libertad religiosa de todas las agrupaciones religiosas, no de algunas específicamente. Lo anterior quiere decir que el Estado debe ser neutro en su tratamiento de las religiones. No debe haber ningún tipo de favoritismo ni ningún tipo de discriminación de ninguna religión. Entonces, no se puede favorecer a ciertos grupos protestantes y discriminar a grupos católicos y otros grupos protestantes. A eso no se puede. Tiene que ser neutro el Estado y no puede haber favoritismo. En virtud del principio de separación entre las religiones y el Estado, no debe haber ningún tipo de intervención del Estado en ninguna iglesia o cualquier otra institución religiosa. Y bueno, el punto de la instrumentalización habla de esto, ¿no? Existe la preocupación de que se está interviniendo dentro de instituciones religiosas. Ni inversamente, ninguna iglesia puede tener intervención en el Estado. Y esto también es parte de las preocupaciones, ¿no? Que bueno, esos grupos religiosos que ahora están en relación con AMLO, pues están involucrándose mucho en el Estado. Bueno, la evidencia parece que no, porque no están consiguiendo que se detenga, ¿no? La promoción de legislación progresista sobre la familia, la educación, etcétera. Pero bueno, eso supone que el Estado no debe de instrumentalizar a ninguna agrupación religiosa para fines políticas, y tampoco ninguna agrupación religiosa debe intentar tomar posición del aparato estatal. Con eso no digo que grupos religiosos no pueden intervenir, ¿no? En política y expresar sus puntos de vista, etcétera, pero tomar posición del aparato estatal, pues la historia nos ha demostrado que esto no es conveniente, ¿no? Ok. La libertad de expresión religiosa de actores religiosos en política debe respetarse en cualquier momento, ya que no constituye un irrespeto del principio de separación entre las religiones y el Estado. Tomando en cuenta el anticlericalismo histórico mexicano, consideramos que aún queda mucho camino por recorrer en ese sentido. Se puede mejorar mucho y tenemos que defender la libertad de expresión religiosa de los actores religiosos. No debe existir ningún impedimento para que actores religiosos realicen cualquier labor social, ni que coordinen esa labor con el Estado. Eso no es nada malo, no es malo que grupos religiosos coordinen su labor social con el Estado, siempre y cuando no sea el resultado de la instrumentalización de grupos religiosos por parte del Estado, ¿verdad? Y hay que estar muy atentos a eso. Si eso es lo que está sucediendo, eso tiene que denunciarse porque eso no puede ser. Y tampoco puede haber favoritismo, ya lo dije, de parte del Estado por algún grupo en detrimento de otros, ¿verdad? Ni tampoco podemos dejar que algunos grupos puedan intervenir en otros, puedan tener más influencia sobre el Estado que otros. Y bueno, ese es el último punto. El involucramiento de actores religiosos en las políticas públicas no debe traducirse en la influencia desmedida de una agrupación religiosa sobre otras agrupaciones. Tampoco puede limitarse a temas sociales sin
abordar otros ámbitos de política pública como la educación, la familia y la salud. Y eso es lo que me parece que se está dando, que se está permitiendo la participación social, ¿no? De algunos grupos religiosos, pero no se está permitiendo la participación de estos grupos religiosos en esos otros temas, ni tampoco se está permitiendo la participación de la Iglesia Católica en esos temas, lo cual no es correcto. Bueno, con esto terminamos nuestra presentación, ¿no? Esta breve lectura de la libertad religiosa en México, presentando algunos retos, algunos temas conceptuales, y esperamos que esto sea útil para orientar la reflexión en torno a estos temas. Un saludo para todos.